Hola, hoy vamos a hablarles sobre las 5 vías de Santo Tomás de Aquino. Lo primero, ¿se puede explicar la existencia de Dios sin uso de la fe? La respuesta a esto es sí. Las 5 vías de Santo Tomás de Aquino son argumentos filosóficos que intentan demostrar la existencia de Dios a través de la razón y la observación del mundo natural, sin depender necesariamente de la religión. Y es importante recalcar que la ciencia y la fe no se oponen, sino que se complementan. La primera vía que explica Santo Tomás de Aquino es la del movimiento. Pero para empezar, es importante aclarar que es evidente que las cosas se mueven. El cuestionamiento que se hace acá es que fue lo primero que produjo ese movimiento, porque se asume que algo genera movimiento, algo genera ese movimiento. Por ejemplo, si yo tengo una pelota de básquet, pero no veo que alguien la tiró, y esa pelota de básquet se mueve y entra dentro de un aro, yo asumo que fue una persona la que lanzó esa pelota. Por lo tanto, todo lo que se mueve tiene que haber sido movido por otro necesariamente. Ahora, hay que aclarar dos cosas. Que existen dos tipos de movimientos. Los movimientos inmanentes y los movimientos transeúntes. Los movimientos inmanentes son los característicos de los seres vivos, los que se mueven a sí mismos. Por ejemplo, una persona, un ser humano o una planta. Esos son movimientos inmanentes porque se pueden mover a sí mismos. Y después están los movimientos transeúntes, que son los característicos de los seres no vivos, como por ejemplo la pelota de básquet del ejemplo anterior, que es algo que mueve al objeto. Ahora, el principal cuestionamiento que se plantea es, en esta vía obviamente, es quién fue el primero que impuso ese primer movimiento del universo. Porque es absurdo llegar a ese infinito de pensar que el orden de movimiento se remonta a otro movimiento y otro movimiento es totalmente infinito y al final se termina siendo absurdo. Por lo tanto, Santo Tomás de Aquino plantea que la causa de movimiento que hoy existe es un primer motor inmóvil, porque algo tiene que haber generado todo ese primer movimiento para que hoy exista el movimiento transeúnte. Y también, obviamente el movimiento inmanente, pero más principalmente el movimiento transeúnte. Entonces, lo que explica Santo Tomás de Aquino es que ese primer motor inmóvil, esa primera causa de movimiento, es Dios. Por otro lado está la segunda vía, que es la causa y la eficiencia. En esta es importante resaltar que todo lo que existe ha sido causado por otro, o creado por otro. Sin embargo, hay una teoría que dice que nada creó, nada causó nada. Nadie fue el causante de todo. Por lo tanto, nada existe. Pero esto es absurdo. ¿Por qué? Porque de la nada, nada sale. Por lo tanto, todo lo que existe ha sido causado por otro. Entonces, lo que plantea Santo Tomás de Aquino es que tiene que haber sí o sí una primera causa eficiente que haya comenzado la existencia del mundo. Porque si no, de vuelta estaríamos en el infinito, por ejemplo el de la primera vía, que explica que todo se remonta al infinito y entonces de la nada, nada sale. Pero ya vimos que eso está mal. Entonces, Santo Tomás de Aquino plantea que esta primera causa eficiente es Dios. La tercera vía para demostrar la existencia de Dios de manera racional es la vía de los seres necesarios y contingentes. Esta nos intenta explicar que la existencia humana es contingente, o sea, que se tiene que haber dado muchas cosas para que algo suceda de la manera en que se da, y es por eso que se puede haber dado o no, ya que, justamente hay muchas cosas previas que se tienen que haber dado de tal manera para que el resultado, o sea, lo que se dé de manera futura sea como es. Entonces, esta vía plantea que nada de lo que existe era necesario que existiera. Y para explicar eso, tenemos que creer en la posibilidad de un ser necesario que siempre existió, al cual Santo Tomás llama Dios.
La siguiente vía es la vía de los grados de perfección. Para eso, primero tenemos que tener en cuenta que con perfección nos referimos a capacidad. Ahora sí, esta vía nos plantea que existen seres más perfectos que otros, todos con diferentes grados de perfección. Con todo esto se llega a la conclusión de que debe haber algo que tenga la perfección máxima, es decir, los mayores grados de perfección, es decir, la suma de perfecciones, que explica que estos grados de perfección se dan gracias a ese algo, que en este caso Santo Tomás lo llama Dios. La quinta vía nos habla de que las cosas existen para lograr el objetivo de su existencia. Existe un diseño o un fin en el mundo, por lo que ha de existir un ser inteligente que haya pretendido la finalidad que se observa en todo el universo. Los seres carecen de conocimiento, no pueden entender a sus respectivos fines si no los dirige un ser inteligente que conozca dicho fin. Esta inteligencia ordenadora no puede estar ordenada por una serie indefinida de inteligencias, sino que es preciso llegar a un ser inteligente supremo, que es el origen y el fundamento de todas las demás inteligencias que conocen y dirigen las cosas carentes de conocimiento a sus propios fines. Luego existe un ser inteligente supremo, que dirige todas las cosas naturales a sus respectivos fines, y a este ser lo llamamos Dios. Por lo tanto, Dios existe. Einstein dice que Dios no juega a los dados, y Newton explica que el mundo está escrito en caracteres matemáticos. Ambos encuentran un orden. ¿Esto qué quiere decir? De que el orden es producido por una inteligencia, y esa inteligencia es Dios.